editorial en Hechos de Ecuador, con Richard Macías, siempre tu voz. Lo sacaron de la carrera, no a la carrera, de la carrera. El concurso para fiscal general queda bajo sospecha. Buenas tardes, amigos de Hechos Ecuador, un abrazo, gracias por estar. Este viernes 17 de julio, una resolución alteró por completo el concurso para seleccionar al próximo fiscal general del Estado. José de la Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa y uno de los hombres con mayor exposición pública entre los aspirantes, fue descalificado por la Comisión Ciudadana de Selección. La explicación institucional señala que el postulante no habría cumplido con la presentación de documentos obligatorios. De la Gasca rechaza esa conclusión. Afirma que no existe una simple verificación reglamentaria, sino una persecución con sello institucional. También sostiene que fue utilizada una denuncia ciudadana fabricada para atribuirle un supuesto conflicto de interés y retirarlo del concurso. Tenemos, por tanto, dos versiones completamente enfrentadas. La comisión asegura que aplicó las reglas. El postulante denuncia que las reglas fueron utilizadas para eliminarlo. Y en medio de esta confrontación se encuentra uno de los cargos más poderosos y delicados de la República, la Fiscalía General del Estado. No estamos hablando de un empleo administrativo cualquiera. El próximo fiscal general tendrá la capacidad de dirigir investigaciones penales, impulsar procesos por corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de activos y delitos cometidos desde el poder. Por eso Noboa lo quería poner a De la Gasca. Tendrá expedientes que pueden comprometer a funcionarios, empresarios, políticos, jueces, policías y organizaciones criminales. Por eso cada paso de este concurso debe ser completamente transparente. No aproximadamente transparente. No transparente solamente para quienes integran la comisión. Debe ser comprensible, verificable y abierto para toda la ciudadanía. La primera pregunta que debe responderse es sencilla. ¿Qué documento obligatorio no entregó José de la Gasca? La comisión no puede limitarse a anunciar que existió un incumplimiento. Debe identificar el documento. Debe señalar el artículo del reglamento que exigía su presentación. Debe precisar cuándo debía entregarse. Debe explicar si existía alguna posibilidad de subsanar el error. Y debe demostrar que el mismo criterio fue aplicado a todos los demás postulantes. Pero obviamente que la Comisión Ciudadana debía de hacerlo. Primero, porque sí había conflictos de intereses. El señor de la Gasca venía de un ministerio de este gobierno al que se le atribuyen muchas malas prácticas gubernamentales, inclusive crímenes de lesa humanidad. ¿Ya no se acuerdan de los 4 de las Malvinas? ¡Shh! Silencio. Depende de que esa norma haya sido interpretada y aplicada de la misma manera para todos. El Consejo de Participación informó en marzo que el concurso cerró inicialmente con 74 postulaciones. Posteriormente, solamente una parte de los aspirantes avanzó tras la revisión de requisitos. Eso demuestra que el proceso ya contempla filtros documentales y jurídicos estrictos. Pero una cosa es aplicar requisitos y otra muy distinta es convertir los requisitos en trampas. En Ecuador hemos visto demasiados concursos públicos en los que la discusión no termina girando alrededor de la capacidad, experiencia o independencia de los postulantes, sino de certificados, formalidades, interpretaciones contradictorias y decisiones tomadas por mayorías circunstanciales. Cuando eso ocurre, el país comienza a sospechar que el ganador no será necesariamente la persona mejor preparada. Será quien consiga sobrevivir a una carrera de obstáculos institucionales. Por eso la comisión debe publicar el expediente completo de la descalificación. Es más, para estar enterados de qué fue lo que pasó. Debe mostrar la denuncia presentada contra De la Gasca. Debe exponer los descargos entregados por el postulante.
Debe publicar el informe jurídico, debe identificar quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra, y cada integrante debe asumir públicamente la responsabilidad de su decisión. No basta con esconderse detrás de un comunicado colectivo. Quien participa en la selección de la primera autoridad de la Fiscalía debe de estar dispuesto a explicar su voto frente al país. También debemos ser rigurosos con José de la Gasca. Haber sido ministro no le concede inmunidad. Tener experiencia jurídica tampoco lo libera de cumplir el reglamento. Y denunciar persecución no demuestra automáticamente que exista una conspiración. Si omitió un documento obligatorio, debe reconocerlo. Si presentó información incompleta, debe explicar por qué. Si existía un posible conflicto de intereses, debe responderlo con pruebas. No puede pedir transparencia para la comisión mientras evita aclarar sus propias actuaciones. La denuncia de persecución institucional es grave, pero precisamente por su gravedad necesita evidencias. ¿Quién fabricó la denuncia? ¿Quién fue el que estuvo detrás de la denuncia? ¿Qué dato falso contiene? ¿Qué integrante de la comisión habría actuado con una motivación política? ¿Qué norma fue manipulada? ¿Y quién se beneficiaría directamente de su exclusión? Esas preguntas deben de ser contestadas, no mediante insinuaciones, no mediante frases destinadas a producir titulares, sino mediante documentos, mediante fechas, mediante actuaciones verificables. El problema es que este concurso ya llegaba golpeado antes de la descalificación. Durante las semanas anteriores se produjeron cuestionamientos, pedidos de suspensión, disputas por informes y desacuerdos dentro del Consejo de Participación Ciudadana. El 16 de julio, el Pleno del CSPSC rechazó suspender el proceso y anunció la continuación de una nueva fase. Un día después, o 3 doritos después, se conoció la exclusión de la Gasca, aumentando la tensión y las sospechas alrededor de la selección. La designación del fiscal general no puede convertirse en una guerra de grupos. No puede ser una disputa para colocar a una persona cercana al gobierno. Tampoco puede ser un mecanismo para instalar a un funcionario comprometido con la oposición. El país no necesita un fiscal de Daniel Noboa, no necesita un fiscal de la oposición, no necesita un fiscal de los partidos, de los empresarios, ni de los medios de comunicación. Necesita un fiscal del Ecuador, una autoridad capaz de investigar al gobierno cuando existan elementos, pero también capaz de investigar a la oposición cuando corresponda. Una autoridad que no archive expedientes por llamadas políticas, que no acelere procesos para producir efectos electorales, que no organice espectáculos mediáticos antes de tener pruebas y que tampoco permita que los casos importantes duerman durante años. La ciudadanía tiene razones para desconfiar. Durante demasiado tiempo, la Fiscalía ha sido uno de los centros de la confrontación política ecuatoriana. Sus investigaciones han definido candidaturas, destruido reputaciones, alterado alianzas y modificado el equilibrio entre las instituciones. Algunas actuaciones han permitido descubrir delitos graves. Otras han generado cuestionamientos por filtraciones, selectividad, demoras, errores procesales o utilización política. Por eso, la elección del nuevo fiscal no puede producirse entre sombras. Cada exclusión debe de estar perfectamente motivada. Cada calificación debe poder ser revisada. Cada impugnación debe recibir una respuesta. Y el resultado final debe reflejar méritos reales, no acuerdos ocultos. La descalificación de José de la Gasca también genera una paradoja. Fue ministro de gobierno de Daniel Noboa. No se trata, por tanto, de una figura identificada históricamente como enemigo del actual régimen. Sin embargo, ahora denuncia persecución institucional y responsabiliza a los actores relacionados con el propio proceso de selección. Esto demuestra que las disputas por el control de la justicia pueden romper incluso antiguas cercanías políticas. Cuando está en juego la fiscalía, las alianzas cambian rápidamente. Quienes ayer compartían un gobierno pueden convertirse hoy en adversarios. Y quienes ayer se atacaban pueden terminar coincidiendo en la defensa de un determinado candidato. Por esa razón no debemos analizar este caso solamente desde la simpatía o antipatía que genere de la Gasca.
La discusión importante no es si nos gusta el exministro. La discusión es si el concurso está respetando las reglas. Porque una irregularidad cometida contra una persona que no nos agrada seguirá siendo irregularidad. Y una decisión correcta a favor de alguien cercano al poder seguirá siendo correcta si se sustenta en la ley. Las instituciones no pueden juzgarse según el nombre del afectado. Deben juzgarse por la calidad de sus procedimientos. De la Gasca tiene derecho a utilizar los recursos disponibles. Puede solicitar reconsideración si el reglamento lo permite. Puede impugnar la resolución ante las instancias correspondientes. Puede exigir acceso a su expediente y puede presentar públicamente la documentación que, según él, demuestra que cumplió con los requisitos. Pero también debe aceptar que, si la omisión está claramente demostrada y la regla se aplicó de manera uniforme, su exclusión podría ser jurídicamente válida. La Comisión, por su parte, no debe reaccionar a las críticas con arrogancia. No puede decir simplemente que la resolución está tomada y que el país debe confiar. La confianza no se ordena, se construye, y se construye demostrando que no existen candidatos protegidos ni aspirantes perseguidos. Desde Hechos Ecuador planteamos una exigencia concreta: que se publique inmediatamente el informe completo de descalificación, que se identifique el documento supuestamente omitido, que se hagan públicos los descargos de José de la Gasca, que se revele la denuncia ciudadana que motivó la verificación, que se conozca la votación individual de los comisionados y que se compare este expediente con el tratamiento otorgado a los demás postulantes. Solo así podremos saber si estamos ante una decisión técnica o ante una eliminación política. También exigimos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social garantice que el concurso no continúe avanzando sobre dudas sin resolver. No se trata de paralizar indefinidamente la selección. Ecuador necesita una autoridad titular, pero avanzar rápidamente con un proceso cuestionado puede producir un fiscal sin legitimidad. Y un fiscal sin legitimidad comenzará su periodo bajo sospecha incluso antes de abrir su primer expediente. La velocidad no puede sustituir la transparencia. La urgencia no puede justificar errores y el cansancio ciudadano no puede ser utilizado para imponer una designación. Hoy José de la Gasca quedó fuera. Mañana podría ser otro candidato, después podría aparecer nuevas impugnaciones. El país debe vigilar cada paso, porque la verdadera disputa no es solamente por una candidatura, es por la institución que tendrá la capacidad de investigar al poder durante los próximos años. ¿Incumplió de la Gasca los requisitos? Que se demuestre. ¿Fue víctima de una denuncia fabricada? Que presente las pruebas. ¿La comisión actuó con independencia? Que publique todo el expediente. Lo que Ecuador no puede aceptar es una fiscalía nacida de un concurso oscuro, fragmentado y controlado por intereses políticos. El próximo fiscal debe de llegar por méritos, no por padrinos. Debe llegar por capacidad, no por acuerdos de pasillo. Y debe llegar mediante un proceso tan transparente que ni el gobierno, ni la oposición, ni los grupos económicos puedan reclamarlo como propio. Gracias por estar. Soy Richard Macías y esta fue nuestra voz editorial. Un abrazo para todos. Compartan este editorial, por favor. Editorial en Hechos Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz.